Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Malte, soy estudiante de licenciatura en filosofía. En esta tarde vamos a hablar de un tema controversial, un tema sobre la existencia. ¿Qué es la existencia divina? ¿De dónde venimos? ¿Hay algo más allá de la muerte? ¿Somos seres de alguien más? ¿Acaso la existencia depende de un ser superior o simplemente estamos atados a ser seres indivisibles o desiguales en un concepto contextualizado? Como seres humanos hacemos muchas preguntas en cuanto al entorno. Somos seres de intuiciones desde que nacemos. Somos niños en los cuales exploramos el camino, exploramos la vida. ¿Qué es la vida? ¿En realidad existe un ser divino? Son muchas incógnitas que es en la actualidad y aún nos seguimos preguntando lo mismo, a pesar de que tenemos tanta información de nuestra mano, no sabemos cómo utilizarla. Pero estas preguntas no las hacemos nosotros solamente. Estas preguntas ya las han hecho muchas personas tiempo atrás. ¿Por qué? Porque el hombre, con el correr de los siglos, se ha propuesto organizar la realidad de acuerdo a las circunstancias del mundo. Siempre se encuentra constante por el conflicto de la necesidad de un conocimiento. Pensamos que es verdadero y justo y que tiene que ser realizado bajo los criterios y las perspectivas de la vida, que de acuerdo a la objetividad a través de la interacción somos capaces de rescatar esa individualidad y esa fenomenología en la multiplicidad. Ahora bien, el hombre en la sociedad vive con el pretexto de manifestar el ser. Y es así que a medida de que el hombre llega a la pregunta de la razón de las cosas, el conocer y el sentido de la existencia, la propia realidad se vuelve circundante y así empieza una etapa problematizadora donde el mundo es introvertido a través de las ideas limitadas, y en el mismo modo me hace pensar cómo a través de la reflexión entre muchas discusiones que tenemos, la capacidad de encontrar la profundidad de nuestro ser es el devenir. ¿Por qué hablamos de estos temas en particulares? Nosotros en pleno siglo XXI estamos viendo que la religión, concretamente, ya no es la misma de años atrás. Ya contamos con más de 25.000 o 30.000 iglesias donde practicamos y llegamos a un mismo acuerdo, que es una deidad. Tenemos un ser superior enfrentados con el existencialismo. ¿Por qué necesitamos a un ser superior para existir? ¿Por qué vivimos en este proceso? Ahora bien, con lo que yo acabo de decir, si nosotros nos fijamos y miramos un poquito atrás, podemos meternos con Heráclito, Aristóteles y Platón. Heráclito decía que el ser es y no es. Una constante en cuanto a la ontología. Nosotros somos seres que somos capaces de vivir las adversidades y contrarrestarlas de ellas. Cuando nosotros tenemos el pretexto de buscar las ideas, nos encontramos con Platón. Platón y su mundo de las ideas, el mundo de las cavernas, si bien no lo recuerdan, diré brevemente, no nos alcanza el tiempo. Él
sostenía que el hombre nunca había salido de la caverna, pero un día salió y conoció al mundo y se dio cuenta que el mundo no era el que había vivido toda la vida dentro de una caverna. Así somos nosotros. Somos seres que exploramos y vivimos dependiendo de la realidad subjetiva que nos abrace. En esta tarde también quiero contextualizar lo siguiente. Existen 5 corrientes en la actualidad que generaliza la base de esta faceta o estas nuevas creencias, un englobe de todas las ideas existenciales. Tenemos, por ejemplo, el panteísmo, que es representado como que Dios es igual al cosmos. ¿Cómo así? Que Dios es el universo, el Dios en la medida primera, que es la existencia dependiente. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros vivimos en un mundo que Él construyó y que estamos en unión con Él, igualdad. Después seguimos con el teísmo, que es el que crea el cosmos inteligente, trascendente, personal, que Dios actúa abiertamente, conocido como un milagro, un creador de las cosas, y es donde están las caras de la ontología. Como ser podemos ver los poderes causales de Él y darnos y creernos que es diferente. Seguimos con el deísmo, que es un Dios separado del universo, pero no hay una influencia. Es decir, Dios creó el mundo y se hizo a un lado para que nosotros experimentemos y vivamos el mundo. Él no cree en milagros. Seguimos con el agnosticismo, que fue creado en pleno siglo XIX por Paul David, y refiere que no hay base firme para la cual juzgar el teísmo o el ateísmo. Son más probables los unos de los otros. Es un término médico. Y para finalizar, tenemos el ateísmo, que obviamente es el rechazo del cual que no existe ninguna deidad. Ahora bien, si nosotros nos colocamos a ver estos 5 corrientes, nos damos cuenta que nos identificamos con cada uno de ellos, o uno de ellos. Cada ser humano tiene una corriente diferente, piensa diferente, y de ahí es donde me basé en las corrientes del día de hoy. Por otra parte, San Agustín, en su concepción, la verdad, expresa que se encuentra dentro de nosotros. No necesitamos buscar del exterior. Si te das cuenta, todo está en nuestro entorno. Pero según San Agustín, la verdad está dentro de cada ser. Debemos comprender para creer y creer para comprender. Y de ahí se encuentra la felicidad de cada uno. Nos olvidamos que el mecanismo principal para la existencia es la felicidad. Y me hace recordar una película que se llama El nombre de la rosa, donde se encuentra la época de la filosofía medieval, la época donde estaba predominando la iglesia, donde había un debate sobre las preguntas del por qué habían tantos devenir, y la respuesta fue que el ser humano se olvidó de sonreír. Entonces, la verdadera felicidad en la existencia se encuentra en el amor propio y sonreír. Feliz tarde.